Ok, entonces, formalización hemos visto un poquito la anterior vez, un poquito. Básicamente, formalizar es utilizar la simbología matemática para poder resolver cualquier problema. Les van a dar oraciones y ustedes tienen que asignar ciertos símbolos mediante conectivas y todo lo demás. Ok, en este caso, ir sacando todo esto. Voy a compartir mi pantalla desde acá. Ok, sí, ya se puede ver. Forma normal. Lo otro es la construcción de tablas. Quiero ver qué más era. Ok, básicamente en este lado van a entrar lo que son FNC, FND, las fórmulas normales conjuntivas, fórmulas normales disyuntivas. Vamos a hacerlo acá por el momento. FNC, FND. FND para considerar este tipo de ejercicios tienen que también ver que una fórmula normal conjuntiva o disyuntiva tiene que ser una fórmula bien formada. Eso lo han visto también en la clase, entonces saben las reglas que se tienen que seguir, el cómo se pueden utilizar las conectivas, de qué manera tienen que estar ordenadas, cuál es el de mayor o menor nivel y demás. Bueno, en este caso, viendo lo que es FND y FNC, se van a tener lo que son las disyunciones de conjunciones fundamentales o conjunción de disyunciones fundamentales. Son términos un poquito, tal vez, bueno, sonido similar. Pero por un lado vamos a ver lo que son las conjunciones fundamentales. Conjunciones fundamentales y las disyunciones fundamentales que, tal como el nombre indica, básicamente en una conjunción fundamental son fórmulas que están unidas mediante lo que son las disyunciones, por un lado. Ahora, una conjunción fundamental me dice, voy a utilizar solamente la parte que sea verdadera. Si tengo una fórmula y me da una salida de verdad o falsedad, voy a solamente utilizar las que son verdaderas. Y las que sean falsas, las voy a cambiar de valor. Si yo tengo, vamos a hacer esto acá mejor. Ok, entonces, si yo tuviera cualquier, esto está mal. P y también tengo, no sé, por ejemplo, sin considerar cuál es cuál. Tengo esta fórmula, P y Q, tengo mis salidas, la mitad verdadera, la mitad falsa, y acá ya sabemos cómo se llama. En las conjunciones fundamentales, lo que tengo que saber es la que son verdaderas, solamente necesito esas. Si es que son verdaderas, van a mantener su valor. Si es que son falsas, van a cambiar su valor.
Entonces esto se traduciría en algo similar a esto. Como es verdadero, se mantiene. Ambos valores son verdaderos. En este caso, este es verdadero, perdón. Esto se va a mantener con el valor. Pero no es B, esto es P. Entonces, como tiene valor verdadero, se mantiene. Como tiene valor verdadero, también se mantiene. Este se va a mantener porque es verdadero. Este va a cambiar porque es falso. Entonces, solo los que son falsos van a ir variando. Básicamente se varía con un signo de negación. No P, y esto va a ser Q. Y acá ambos, ¿no? No P y no Q. De esa manera para las conjunciones fundamentales. Para las disyunciones fundamentales se considera lo opuesto. Las que son falsas mantienen el valor y las que son verdaderas son las que varían. Entonces, si hacemos eso en este lado, vamos a tener a estas dos variando, a negación de P por un lado y negación de Q. Aquí va a variar el verdadero, va a ser negación de P y Q. Este va a mantenerse, la negación en esta parte va a ser, esto parece una negación, esta va a negarse. ¿No sería O? O, no, por eso les dije, no consideremos esta parte, solamente estoy haciendo la idea. En disyunciones fundamentales, solo me dice, hazle caso a las que tienen salida falsa, falsedad. Todavía no estamos tocando como tal FNC ni FND, todavía no. Por eso les digo, suponiendo esta fórmula y les digo, hay en lo que son las disyunciones o conjunciones fundamentales. Si fuera por conjunciones, la idea es esa, que la salida sea, que se afecte solo a las que son salidas verdaderas. Y en las disyunciones, que se afecten a las salidas que son falsas. Ahora, ¿dónde estoy? Acá. Esto es un ejemplo, simplemente. ¿Okay? Simplemente para que consideren lo que se cambian los valores con los signos de negación. Ok, entonces, hasta aquí es básicamente el armado. Si ven en su teoría, ahí les dice que, bueno, les dice esto, básicamente, que está abreviada, mira, aquí por acá, vamos a ver la teoría porque conjunciones fundamentales, cuando el valor de salida para cada línea de tabla es siempre verdadero. Nada más. O sea, por eso les dije acá, no consideren los signos siquiera, ni siquiera las conectivas, perdón. Ok. Por un lado, entonces. Ahora, yo cómo borro todo esto. FND, FNC. FND es la disyunción de conjunciones fundamentales. A eso sí, se consideraría, lo voy a escribir acá. Para FND, las fórmulas van a ir más o menos, ¿cómo podría ser? Como son disyunciones de de conjunciones fundamentales, entonces todas van a ser internamente de esta manera
y se van a unir por fuera con disyunciones. De esa manera. Entonces aquí dentro puede que haya lo que sea. Y va a estar unido, como conectivo principal van a ser las disyunciones. Para FNC es lo contrario. Vamos a tener lo que sea unida por disyunciones y el conectivo principal van a ser las conjunciones. ¿No? De ahí viene el nombre de conjunción de forma, o bueno, la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Ahora, ¿esto cómo se aplica? Hasta acá quiero que me digan si es que se entiende todo o tienen alguna duda en esta parte. Ok, creo que no hay dudas. Bueno, entonces, a ustedes se les puede dar cualquier ejercicio, con alguna salida de verdad. Por ejemplo, en este ejercicio de la página 27, que me preguntaba su compañero, esta es la página 27. ¿26? 27. Ok, básicamente les dice, para la resolución de estos ejercicios se debería considerar, según la salida, cuál es el que tiene la menor cantidad de fórmulas. Lo que se busca es simplificar. Entonces, si ustedes les dan una salida que va por este lado, digamos, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, ¿cuántos voy? 6, 7, y no sé, verdadero, ¿no? Si les dan esta salida y tienen que sacar la fórmula al final mediante alguna de las maneras, ya sea FNC o FND, lo que tienen que ustedes ver es de simplificar, es decir, sacar la menor cantidad de filas. En este caso hay más verdaderos, hay 6 verdaderos y hay 2 falsos. Lo que les convendría sacar por mayoría de verdaderos es la FNC, es decir, una conjunción de varias disyunciones. ¿Por qué? Porque en este caso, suponiendo de esta manera que se resuelva, voy a necesitar las que me salgan falsas para ir cambiando. Entonces solo voy a utilizar estas 2 filas. Y mi fórmula al final va a ser básicamente así, ¿no? Solamente 2 formulitas. Y las otras las descarto. El resultado sería obviamente más simple. Si yo hiciera por FND, tendría que sacar las que son positivas. Entonces tendría que sacar las 6 filas de esta manera. Entonces ahí va el proceso. Ustedes tienen que ver cuál les simplifica más. Entonces, para este ejercicio, en el que les puso que es BBFF, es algo bastante sencillo para que lo veamos de hecho. Ok, entonces, en el ejercicio que les da, que es BBFF, por los 2 caminos, no hay uno que sea más que el otro. Entonces puedo hacer por un lado con la fórmula normal disyuntiva o con la fórmula normal conjuntiva. Vamos a hacer para cada uno. Por este lado vamos a hacerlo con FND.
Y por este otro lo vamos a hacer con FNC. Ya hemos visto el por qué. ¿No? ¿El por qué? Porque se hace menos de un lado o el otro. En este caso es un poco neutro, porque los dos son la misma cantidad. Pero para FNC las fórmulas falsas, para el FND las fórmulas verdaderas. Ok, entonces, si vamos a hacer FND de esta fórmula, vamos a necesitar hacer la disyunción de conjunciones fundamentales, donde sabemos que las conjunciones fundamentales van por el valor verdadero. El valor verdadero, el valor de verdad en sí. Entonces, vamos a sacar solo estas dos filas. Y va a ser, primero, saber cuántas premisas tenemos. En este caso, sabemos la formulita del 2 a la n igual al número de filas, ¿no? La cantidad de premisas, básicamente. La cantidad de filas. En este caso tenemos 4. Entonces podemos sacar básicamente el n como 2 al cuadrado, 2 a la n es igual a 2 al cuadrado. Entonces nuestras filas, nuestro n va a ser 2. ¿No? 2 filas o dos premisas, así. Vamos a tener a P y a Q, por simplemente utilizar esas letras. Entonces, tenemos el armado con P, Q. Y decimos para P la primera parte se hace la mitad de verdaderos, la otra mitad de falsos. Para Q lo mismo, bueno, la mitad, entonces verdadero, falso, verdadero, falso. Tengo que sacar las que son positivas, es decir, las que son verdaderas. Yo saco entonces las primeras dos filas, solo hago estas dos, considerando estas dos primeras, ¿no? Esto va a entrar acá, esto va a entrar acá, y esto va a ser F, F, esto. Entonces hago caso solamente para estas dos filas, y mi resultado sería por este lado. Digo, va a ser P, perdón, bueno, vamos a dejarlo por un momento esta parte, va a ser aquí, si son verdaderas, dentro de mi FND, si son verdaderas, los mantengo con valores positivos. Si son falsas, les cambio el valor. Entonces, verdadero, esto se queda con P, esto se mantiene como Q, esto se mantiene como P, y esto cambia. ¿Mediante qué? FND son disyunciones. Perdón, son disyunción de conjunciones fundamentales. Entonces, estas van a ser mis conjunciones fundamentales. Y mi fórmula, al final, va a ser eso. Mi disyunción de conjunciones fundamentales. Esto es la resolución por FND, considerando lo que significa. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Una pregunta, lo que nos da, lo que es en medio de P y Q es lo que nos da el resultado del resultado, ¿no? Uh-huh. Exacto. Vale, gracias. Ok.
Listo, entonces vamos resolviendo lo que es mediante FNC, mediante fórmula normal conjuntiva. Considerando FNC, tengo igual la misma salida. Entonces, por un lado tengo P, tengo al otro lado Q. Mi salida, entre estas dos, lo mismo, ¿no? Es el el BBFF. Esto lo he sacado de acá. Sabemos cuáles son los valores para P. Sabemos cuáles son los valores para Q, como siempre hacemos. ¿Y qué me dice FNC? FNC va a ser una conjunción de disyunciones fundamentales y mis disyunciones fundamentales me dicen, si es que la salida es falsa, el valor se va a mantener. Si es verdadero, el valor va a cambiar. Entonces hacemos exactamente eso. Nuestro resultado va por este lado y le decimos, tengo, si desean se puede poner aquí, ¿no? Lo que significaría mis conjunciones y demás. Bueno, en este caso serían mis disyunciones, perdón. Mis disyunciones y armo mi tablita, ¿no? Tengo entonces, ¿cuáles son mis salidas? Para FNC simplemente necesito las que son falsas. Entonces hago eso, escojo solo las que son falsas. Esas filas son estas dos. Estas dos falsas, de hecho. Y hago eso. Entonces mi salida, esto no importa, de hecho, esta no importa tampoco. La única que me va a valer van a ser las únicas de abajo, ¿no? Entonces mi salida va a estar aquí como P, no va a variar el valor, no Q. Y acá va a ser P, Q. Con este símbolo. Y mi fórmula al final va a quedar de esa manera. Una conjunción de disyunciones. Aquí me falta un signo, la negación. P o Q. Y ya está, mis dos resultados. ¿Se entiende esta parte? Entonces, de esa manera, de hecho yo les voy a dar ahorita un ejercicio, si tienen dudas, aprovechenlo. Ok, creo que hasta acá entonces quedó claro, ¿no? El FNC, FND, básicamente es un poquito, tal vez, confuso por los nombres de una fórmula normal disyuntiva que tiene la disyunción de conjunciones fundamentales. ¿Qué es una conjunción fundamental? ¿Qué es una disyunción fundamental? ¿Y cómo se usa? Si yo les doy salida de esta forma, ya saben entonces. Buscan las que tengan menos cantidad de fórmulas. Bueno, entonces va por ese lado. Ok. Entonces, yo les voy a poner, igual que la anterior vez, un ejercicio. Y ok, entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Sí? ¿Cómo?
aparecen tres verdaderos, dos falsos, tres verdaderos y esa parte no entendí, que se me ha ido mi internet y no pude escuchar. Ya, a ver, ¿me repites tu duda, por favor? Es lo que está, tres verdaderos, dos falsos, tres verdaderos, esa parte no entendí. Ah, ya, esto. Sí, y luego hace también dos verdaderos y dos falsos, esa. No entendí, que se me ha ido mi internet. Ya, ok. Cuando les den una fórmula y tengan mayoría, como en este caso tenía 6 verdaderos y 2 falsos, la idea de esta resolución de ejercicios es simplificar, no hacerlo más grande. Entonces, ustedes tienen que buscar cuál sea la que les dé menor cantidad de fórmulas. En este caso es F, la menor cantidad, ¿no? Falsos. Solamente tengo 2, mientras que verdaderos tengo 6. Para resolver mediante falsos, yo puedo venir acá y decir que quiero resolver mediante FND, ¿no? A ver si dice. No, de hecho me va a salir con FNC, ¿no? FNC. Sí, FNC para sacar solamente las filas que son falsas. FNC va a funcionar solamente con las falsas y va a ser de esta forma. No solamente 2 falsos voy a sacar, bueno, obviamente de mis 8 premisas, ¿no? Dependiendo cómo sea, cómo se forme internamente. Y solamente se va a considerar esos 2 resultados, ¿no? O sea, solamente esas líneas que tienen salida falsa. Y así estaría. Entonces, esto no sé si esto está bien. A ver, esto sería, no, sí está bien. Esto es antes por F. y una pregunta, ¿cómo formarías la tabla ahí? Creo que en el anterior ejercicio lo que hiciste fue tomar las dos premisas verdaderas y hacer la tabla. Y en este caso, si quieres hacer por FNC, tuvieras que agarrar las dos premisas falsas, ¿no? Para armar la tabla, ¿no? Sí, solamente las dos premisas falsas. Si yo les daría este ejercicio, por ejemplo, no suponiendo, antes de que yo les dé el ejercicio real, les doy este. Entonces tienen, primero, 2 a la n, va a ser 8. Entonces n es 3 premisas. Puedo utilizar PQR. PQR, las salidas tal como siempre las formamos, es decir, la mitad de verdaderos y la otra mitad de falsos. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces la mitad, otra mitad, bueno, aquí, esto bien hecho, ¿no? Yo lo estoy haciendo a la rápida. Aquí verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Encuentro cuáles son las falsas. Mi salida puede estar en este caso en cualquiera, ¿no? Suponiendo en este caso es va de esta forma. ¿Por qué? Porque quiero formar FNC. Mi FNC me dice las que son falsas y van a ser conjunciones de disyunciones fundamentales. Bueno, entonces van a ser mis disyunciones fundamentales, ¿no? Internamente estoy por eso poniendo las disyunciones. Entonces, como esto es del mismo nivel, no importa cuál sea la salida, yo la voy a poner en este lado, acá, ¿no? Como la última fila. Y aquí tendría que entrar esta parte. Mi salida de B,
F, eran 3B, perdón. Le comí una B, ya. B, aquí está B, otra vez una F, aquí estaría la otra F, aquí una B, aquí la otra B y aquí otra B. No, esta es mi salida como tal, la que yo les he dado. Entonces, suponiendo esto, solamente haría caso yo a las que son falsas, a estas dos filas. Bueno, ahí. Y con eso yo puedo resolver, entonces saco cuáles son los valores, ¿no? Como sé que van a ser disyunciones fundamentales, solamente hago caso a las que son falsas. Si es que es verdadero, cambia su valor. Estos dos van a cambiar, obviamente. Y al final me van a salir esas dos filas, ¿no? Esta, con los valores que yo vea, y al otro lado la otra. Esta fila y esta fila. Y esa es mi respuesta en realidad. Si yo me hubiera rayado y lo hubiera hecho al revés, o sea, por la parte verdadera me iban a salir 6 disyunciones, ¿no? Entonces iba a ser obviamente mucho más largo. Bueno, así para cortar el espacio. 4, 5 y pues aquí unas 6. No es diferente entonces, ¿no? Ahí es por eso lo que ustedes tienen que cranearle en cuál es preferible hacer. ¿No? ¿Se resuelve tu duda? ¿Alguna otra duda? O algo que no se haya entendido, chicos, no sé. Sí, ¿Sí? para cambiar de confusiones fundamentales a disyunciones fundamentales, es como si hubieras aplicado la ley de Morgan a los anteriores. Bueno, la ley de Morgan te dice si es que hay negaciones, tú metes las negaciones internamente, ¿no? Eso es lo que te dice Morgan. Claro, o sea, es como si hubieras negado todo, digamos, algo así. Es como si estuvieras haciendo inserción de eliminación. Eso va por deducción natural más o menos, todavía no. Pero sí, es básicamente negar, ¿no? Negar la salida. A una duda, el ejercicio del libro entonces estaría mal, porque dice que es equivalente, o sea, sale otro resultado. O bueno, no En sé. este caso está saliendo equivalente, en este caso también nos demuestra con este ejercicio, ¿no? Su equivalencia. Porque si yo hago la salida de estos, me tiene que salir exactamente lo mismo. En este caso no va a variar. Bueno, sabemos cuál es el valor de P y Q, digamos, ¿no? Entonces, si yo hago con tablas de verdad esto, esta salida tiene que ser exactamente la misma que esta. Vamos a hacer F y F. Esto BF, BF. Vamos a ir formando de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, podría tomarse de aquí, no importa. Esto es verdadero. Esto va a ser falso. Uy, esto falso y esto también falso. Ok, esta es mi salida. De acá. Esto es verdadero. De verdadero. Uy, vamos a hacerlo acá, no importa. Vamos a hacerlo con todos los pasos para que yo tampoco no me confunda. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esto de por sí es falso, esto es verdadero, esto es falso y esto es verdadero. Esto va a ser falso, esto va a ser verdadero y estos dos van a ser falsos. Ahora, entre estas dos esto va a ser verdadero, y abajo, este va a ser verdadero
este con este va a ser verdadero, este con este va a ser falso, y este con este también va a ser falso. Esta es mi salida. Si hago de este lado, verdadero o no verdadero, bueno, esto es no Q, perdón, no Q. Vamos a convertirlo directamente aquí. Esto es verdadero, se va a volver falso. Esto se va a volver verdadero. Esto se va a volver falso. Esto se va a volver verdadero. Y pues va a mantenerse, ¿no? Entonces esto es verdadero, verdadero, falso, falso. Como O, esto va a salirme verdad, verdad, falso, verdad. Tengo esta salida y acá lo mismo. Tengo verdadero, verdadero. Esto va a ser un O entre estos dos, ¿no? Bueno, ya, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. El O entre estos dos va a salir esto verdadero, esto va a ser verdadero, verdadero y esto va a ser falso. Entre estos dos, y verdadero, verdadero, falso, falso. Coinciden, ¿no? A eso se refiere. Ahora, si yo saco desde otro punto, en este caso va a variar, obviamente. Si yo hago mis premisas solamente entre estas dos, mi resultado de acá tendría que ser igual a alguno de estos resultados, ¿no? Es lo que me dices, digamos. Digamos este. Habría que verificar, porque acá es sacar muchos, ¿no? Vamos a hacer 6 veces. La cantidad de filas va a ser la misma, si te das cuenta. Van a ser 8 filas en esto, para armar esta parte, y también van a ser 8 filas en esto, no importando cuántos paréntesis haya. Entonces, en algún punto, esta salida tendría que ser equivalente a esta. Puedes hacer la prueba, debería, pero para mí es un poquito largo hacer esto, ¿no? ¿Se entiende entonces? A eso es lo que lo ve como que tienen que equivaler. Sí, está bien, gracias. Ok. Ok, con eso entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Ok, no hay dudas. Entonces, ahora sí les doy un ejercicio. Ok, el ejercicio va a estar aquí abajo y ya. ¿Cuál es este? Ya. Ya, ok. Ese es el ejercicio. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Entonces ya saben, ¿no? Los que resuelvan primero tienen sus puntos. Y pues les voy a dejar con tiempo. No sé, 10 minutos yo creo. Está corriendo su tiempo, entonces pueden resolver.
Pues creo que ya. ¿Ya está? ¿Ya lo sacaste? Dale. No, sí, no sé si lo puedo igual, no sé. Ok, Edson y Alan, creo, ¿no? Yo también. Yo también puedo mostrarlo. Ya, ustedes tres entonces. Ok, listo, entonces pueden mostrar ahorita. Dejo de Alfredo. Alfredo, Edson ¿y quién más? No. Yo. Hola. Ok. Listo, entonces, ¿quién dijo primero, por favor? Julián, Javier Fernando. Ya, Javier Fernando, voy a anotarme. Ya, dale. Uno, entonces empieza a compartirme, por favor. Ya. Ok, ya lo tengo. No sé si ya se ve en la pantalla. Sí, ya se ve. ¿Ya lo compartí? Sí. Ok, el siguiente. Lo anoto, ok. Ya. Ok. Y el último, Javier. Ok, ¿a quién más le faltaba compartir? Y si no dice nada, pues a otra persona, no sé. Javier, ¿nos puedes compartir? No responden 5, 4, 3, 2. Ok. Bueno, entonces, ¿alguno más que haya podido resolver, chicos? ¿Uno más? Yo. Ok. Pero me puedes dar un momento, me lo estoy pasando al ordenador. Ok. Ya está. ¿Lo puedo presentar ahora? Sí, dale. Es que lo estaba pasando desde el momento. Bueno, ok.
Sí, en este caso les convendría, ¿no? Así intentar hacer en algo donde puedan compartir fácilmente, pero bueno. Ok, no veo mucho, de hecho no se veía casi nada. Ya está. No sé quién está presentando. A ver, Javier, un cachito, ¿está presentando Javier? Ya, para que lo pueda sacar. No veo nada. Ya, no sé qué me está saliendo, es que no se puede ver. Un cachito. Ya, ahora sí. Está bien, ahora sí puede compartir Zurich. Voy. ¿Se ve? Todavía. Ahora sí. A ver, un cachito. No te vayas. A ver. Ya está. Ok, entonces, ahora sí les voy a presentar. Ok. Ya. Ok, entonces han tenido que hacer. ¿Qué han hecho? Creo que todos han hecho algo similar, pero ¿cuál han hecho? FN qué? D. Ok, sí, está bien. ¿Vale? Ok. Sí, de. Ok, está bien. Ya. Entonces, de primero han sacado todas las que son verdaderas, no, las que son falsas. Las que son verdaderas, aquí está, ahí. Aquí está, aquí está. La primera, la tercera y la última, ¿ok? Está bien. Hasta acá por lo menos está bien, ok. Tantos, y como están sacando las verdaderas, si son falsas cambian, ¿no? Está bien, se mantiene, aquí cambia y aquí cambia todo, ok. Sí, está bien. Next, ok. Primera, tercera, última, unidas por conjunciones. Solo esta cambia y todas cambian. Ya. Está bien. Esta que apenas puedo ver, pero creo que se entiende, ya. B, todas cambian, según veo aquí hay un signo, aquí también hay un signo. Aquí no estoy muy segura, pero ¿acá qué signo tienes? Lázaro. No, está mal, está mal. Ya, bueno, entonces está mal, porque no leo de una. El anterior es el mío, ese no es mío. Perdón, Fernando, Javier, ¿no? Javier, de este es de ti. Sí, bueno, si dices que está mal, reconoces que está mal, pues bueno.
Ok. De último, entonces, lo mismo. Vas a tener que utilizar las tres primeras, supongo. Ya, está bien. Esta está bien y esta también está bien. Está bien, está bien, está bien. Y distinciones, ¿no? Distinciones de conjunciones. ¿Está bien? Ok, los tres se ganaron sus puntos. Sí, creo que se ha entendido entonces, ¿no? Cómo se resuelven estos ejercicios. Ok. Entonces, el primero, el segundo y el cuarto. Ok, hasta ahí. Ahora, ¿qué más han visto? Formalizaciones. Eso va a ser de bastante importancia para ustedes en esa parte de examen y demás, la formalización. Podemos ver un poco esta clase y la siguiente también vamos a hacer unos cuantos ejercicios de formalización. Entonces, hasta acá, con FND, FNC, ¿alguna duda? Yo tuviera una duda. Dale, ¿cuál es? En el caso de que cuando se pide buscar, ambos fueran, digamos, cuatro verdaderos y cuatro falsos, ¿por cuál de los dos métodos haríamos? ¿Los dos o puede ser cualquiera? Depende qué les diga el ejercicio. Si les dice resuelve por, no sé, tendría que decirles algo muy ambiguo, ¿no? Resuelve por FNC o FND, digamos, para que no sepan cuál. Pero creo que les suele dar resuelve por alguno, digamos. Y si son iguales, pues de hecho cualquiera podrían utilizar, ¿no? Es lo que hemos visto. No puedo recorrer. Lo que hemos visto en el ejercicio de BBFF. Es exactamente lo mismo. Así que cualquiera. O si tienes esa duda, digamos, en el examen, no sé, si el caso se presentase, pues le preguntas si quieres solamente una resolución. Ok. Ya. A ver. En este caso, para formalizaciones tienen que considerar las tablas de verdad por un lado, y ahí tienen sus definiciones ustedes, ¿no? De lo que significa cada una de las conectivas. El o, el a menos que, está todo en su texto, y en lo que les ha pasado igual está. Entonces, si yo les doy este tipo de ejercicios, saben, ¿no? Tienen que primero buscar qué cantidad de premisas existe en mi oración. Si yo, bueno, en un ejemplo más sencillo, los que suelen utilizar son, hoy es jueves, digamos, ¿no? Entonces tienen una premisa. En este caso, ¿cuántas premisas ustedes tendrían? Dos, si no me equivoco. Ya. ¿Y cuáles serían en Dos. todo caso? Sí, Sí. sí. Son dos. No salgo. Salí hoy y jueves. ¿Cómo? No salgo y luego, a menos que pase la pandemia. Ya, ok. Entonces, si yo trato de hacer esto, por un lado puedo decirle P. P va a ser, hay que considerar que si bien está en negación, cuando hacemos formalizaciones, nosotros tenemos que ponerlo en positivo. Entonces, esto va a ser el salvo. Bueno, el salvo, este es salvo. Eso significa salvo. Y el que pase la pandemia sería el otro. Si bien se entiende como dos partes de la oración, la parte que se considera una premisa es no necesariamente todo. En este caso, a menos que pase, no entra en mi premisa. Lo único que entra sería pasa la pandemia. Entonces voy a borrar esto que está bien feo y voy a poner lo que significaría.
Ok, entonces aquí es el salgo. Y aquí sería pasa la pandemia. Sí, pasa la pandemia. Ahora, suponiendo esos dos recién, yo puedo armar mis premisas, mi fórmula. Ok, entonces, puedo decirle no P, pero ojo, ojo. Yo tengo una manera de representar esto. Si ven en su página, no me acuerdo qué página es, la página, una de las primeras, creo que es la 6 o la 7, bueno, la 8 y la 9, tienen ahí los significados de no P a menos que Q. Y eso es una implicación. ¿Qué sucede entonces? Yo no necesito ponerle la negación, si sé qué significa eso. Entonces yo voy a quitar esto, y esta oración en sí va a significarme algo más sencillo. Eso es todo. Considerando el significado. No salgo a menos que pase la pandemia. Si salgo, entonces ha pasado la pandemia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de resoluciones de ejercicios con formalización. Darle un sentido, no de forma tan literal. Porque si lo hacemos de forma literal, es posible que nos salga algo diferente, ¿no? No pegué, el a menos que puede que sea, es un poco ambiguo, ¿no? A menos que. Podría ser tal vez por este lado, no salgo a menos que, no, ni siquiera. El no, este no entra. Podría haber sido algo así, tal vez, ¿no? Puede que llegue a algo similar. De hecho, si es que yo hago la interdefinición, creo que es algo similar, no estoy segura. Creo que esto, no, esto hubiera sido así. Pero hay su significancia. Si ustedes encuentran esto y ya saben cómo va la idea, pueden directamente formalizarlo de esta forma. Y se simplifica bastante la tarea. Entonces va por ese lado. Aquí considerar las fórmulas positivas, por más que tengan negación, y no meter todo, ¿no? Este menos que no entra como parte de la premisa. ¿Alguna duda en formalizaciones? Quizás ver algún ejemplo con lo que hay comas, porque a veces es un poco confuso. Ok, ¿algún ejemplo que tengan ahí con comas? Ya, a ver. Ok. Entonces, yo puedo decirle el mismo ejemplo, ¿no? No salgo. A ver, otro ejemplo. Si voy al concierto, digamos, si voy al concierto, no me castigan, no me pierdo, digamos. Y esto es bastante simple, de hecho, no tiene una coma, puede tener más, pero hasta aquí tiene un sentido. Si se dan cuenta, la oración tiene su sentido. Si voy a un concierto, o al concierto mejor. Si voy al concierto, o me castigan o me pierdo. Si no voy al concierto, no me castigan. Yo puedo representarlo de la misma manera. Puedo decirle, voy a tener ir al concierto, es uno.
Entonces voy a tener P por un lado, que va a ser ir al concierto, o voy al concierto, depende cómo ustedes le quieran dar el sentido. La otra podría ser me castigan, Q, y R, me pierdo. ¿Algo más? Creo que no. Ok, tengo mis tres premisas. Yo puedo entonces formalizar. Digo, si voy al concierto, si P, si voy al concierto, esto implicaría, bueno, tendría una implicación, ¿no? Si voy al concierto, ¿qué pasa? O me castigan o me pierdo. Yo puedo ir definiendo esto. Ok. ¿Qué pasa cuando se tienen comas? En este caso, la formalización es, como siempre hemos visto, ¿no? Es simplemente darle sentido. Esta coma va a depender del significado. Hasta aquí yo tengo una oración bien formada, ¿no? Hasta aquí. No me castiga, no me pierdo. Hasta ahí tiene sentido. Si lo corto no hay ningún problema. Entonces puedo utilizar esto como si fuera otra premisa, otra oración, de hecho. Si no voy al concierto, no me castigan. Entonces puede ser una línea y mi otra línea. Esto no es una implicación, digamos. Va a suceder uno y también puede suceder lo otro. Entonces ahí ustedes pueden hacer sus dos formalizaciones, la parte de izquierda o la parte de derecha. Y no cambiaría el sentido para nada. Si yo le pusiera una implicación, es decir, una flecha, diría, si voy al concierto o me castigan o me pierdo. Eso sería, si voy al concierto, me castigan o me pierdo, entonces si no voy al concierto, no me castigan. Puede tener otro sentido, si se dan cuenta. Entonces, dependiendo del significado, o sea, la significancia que ustedes le den a la oración, pueden utilizar esos conectivos. Ok, si les digo que formalicen este ejercicio, ¿pueden formalizarlo? ¿O alguna otra duda en esto? ¿Cómo sabríamos cuál es la significancia que el licenciado nos puede dar en el examen? Tendríamos que achuntarle, ¿no? No sé si es achuntarles, es un poco más, bueno, el examen, si acaso, digamos, este tipo de ejercicios, en sí estos ejercicios son para que ustedes razonen, eso es lo que él mismo menciona a veces, no, razonen jóvenes, digamos. Si voy al concierto me castigan o me pierdo, y si no voy al concierto no me castigan. Puede ser un entonces, puede ser un y. Depende lo que tú veas, digamos. No, depende cómo lo razones. Es como cualquier ejercicio de programación, cómo lo entiendas, básicamente. Ahora, puede que uno esté mejor que otro. Suele suceder, ¿no? Que las resoluciones del INGE tengan más significancia que las que hacemos de otra manera, digamos. Entonces, creo que practicando puedes encontrar las mejores soluciones. Porque si acaso logran revisar los ejercicios que resuelve el INGE, tienen su significancia, o sea, la forma en la que él resuelve tiene sentido. Ahora, sucede algunos casos en el que también tiene un sentido interesante o similar de otra manera. Pero bueno, ahí va, ¿no? Como lo vea el INGE, digamos. No sabría decirte por ese lado cuál está mejor o peor. Ok, entonces este ejercicio, chicos, ya saben más o menos el significado. Si les digo, si voy al concierto o me castigan o me pierdo, ¿qué significado podría darle aquí?
¿Sería un y o sería un entonces? Puede ser un o. O, a ver, ya, a ver, si le ponemos, si voy al concierto o me castigan o me pierdo. O, si no voy al concierto, no me castigan. Puede ser, pero el sentido en sí no tiene mucho, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No le veo tanto. Creo que sería mejor un y. Ya. ¿Y? ¿Y qué implicaría? Que, Y si no va al concierto, no lo van a castigar, ¿no? claro, y implicaría, en un lado, que que todo esto va a ser cierto, si es que este lado es cierto y este lado es cierto, que va a ser válido. Eso implicaría un y. Un o implicaría que cualquiera de los dos lados no se cumpla y la oración aún tenga sentido. Con un no tal vez no, si se dan cuenta, ¿no? Con la o no tendría sentido, porque si esto es falso, mi oración pierde su sentido. O si la parte de adelante, es decir, la parte izquierda es falsa, mi oración total pierde su sentido. Entonces, posiblemente el o no entre, por esa razón. Ahora, en la cuestión del i, tiene sentido si digo, ¿no? Si voy al concierto o me van a castigar o me voy a perder. Es cierto. Y si no voy al concierto, obviamente no me van a castigar. Entonces tiene su sentido más correcto decirlo de esta manera, ¿no? Con un i. Ahora, ¿qué sucedería si yo le pongo, por ejemplo, un implica? Significaría que para que esto sea cierto, bueno, va a tener que ser cualquiera de las salidas. Para que sea esto falso, va a tener que ser así, ¿no? Si fuera la idea falsa. Si voy al concierto, me castigan, no me pierdo. Si no voy al concierto, no me castigan, tendría que ser falso. Entonces, obviamente, en este sentido, no va a tener toda mi oración una significancia interesante, ¿no? No tendría mucho sentido mi oración si yo le doy este valor, esta conectiva. Entonces, la mejor opción, creo, hasta este momento es el i, ¿no? Si se dan cuenta. Sí, se entiende, ¿no? Ok, como creo que sí han entendido. Entonces, igual resuelvan, chicos, y los primeros que resuelvan esto, bueno, van a tener sus puntos y ya sabemos con qué conectiva vamos a usar. Va a ser i. Entonces, formalicen esta oración y me avisan cuando terminen, ¿ok? Les voy a dar igual sus 4 minutos, creo, no, 5 minutos. Pau, sí, yo ya terminé. Llegó el auxi. Okay. Yo estaba. Sí, yo también. A ver, ¿quién era primero, perdón? Yo, sí, yo. Freddy Alejandro, ya. Ok, el siguiente, ¿quién era? Yo era después. Yo. Jorge Alejandro García, ya. Y el siguiente. Bueno, yo era antes. Alan. Ok. Alan. Yo. Alan Mora, no, ya sé, ya. Ok, listo. Entonces, Pau, sí, ya estoy compartiendo pantalla. Ya, a ver. ¿Quién está compartiéndome? Freddy, ok, ya. Freddy era primero, está bien, no hay problema. Ok, un cachito. Yo, sí, también.
Javier, ya. Ok, vas a hacer el cuarto porque ya tenías un puntito. Ah, ya tenías uno por ahí. Un intento. Ya, entonces un cachito, ahorita lo saco. Ok, tengo mi duda. ¿Qué estás sacando ahí? ¿Qué hiciste, Freddy? Lo formalicé y lo terminé resolviendo. Ah, ya. Ok, bueno, entonces cachito, ahorita lo capturo. Ya. Ok, el siguiente entonces. Alan, creo. Solo había que formalizar o también teníamos que resolverlo. Solo era formalizar. Ah, claro. Bueno, Se nota en mi pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, pero no con nada. Ya. Ok, un cachito. A ver. Ya, apenas lo veo, pero ya se ve. ¿Se Ok, ve? sí, se ve. Entonces, el siguiente, Alejandro García. sí, ahorita lo compro. Ok. ¿Se ve o todavía? Mm, todavía. Ya, creo que sí, pero. Ok, ahora sí. Cachito. Ay, bueno, ya, ok. Siguiente era Javier. ¿Se ve? A ver, todavía, yo no puedo verlo. Ok, lo veo, pero lo veo bien borroso. A ver. Ya, ahora sí. Un cachito. Mm, ya, ok, ya está. Ok, listo. Entonces vamos a ir viendo a sus compañeros. Y yo seguía compartiendo. Ok. Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí. ¿Se ve, no? Sí. Mi pantalla, ok. Ok, entonces, ya. Ya, a ver, lo primero, no sé. Uy, me estoy yendo por ahí. Ok. A ver, me voy al... Ajá, ya. Sí, voy al concierto. Entonces, o me castigan o me pierdo ya. Sí, no voy al concierto. Entonces, no me castigan. Sí, está bien. Ahora sí, ¿cuál de estos es tu conectivo principal, no? Así, para verlo. Ah, ya está bien. Falso. Mm, interesante. Falso, verdadero. Ok, interesante. Ya, acá, sí, tantos. Ya, aquí. Aquí está algo malo en este ejercicio.
de Alan. ¿Alguien me puede decir por qué esto fallaría? Ah, ya sé por qué. O sea, es lo mismo que... Le falta paréntesis. Exacto. ¿No? Ahí cambiaría totalmente todo el resultado. Uy. Ok, este está bien. Este, ya. Sí, o no, o está bien, ¿no? O voy, o tantos. Ay, no. O aquí, pero no me falta este. Ahí está, ya. O me pierdo o me castigan, está bien. O me pierdo o me castigan y no, entonces no, ya. Está bien. De Alejandro, está bien. Y está, tantos, está bien. O, y no, está bien. Ok, sí, está bien de los tres. Los tres chicos se ganaron. Ok, entonces hasta aquí hemos visto un poquito de formalización, hemos hecho lo que es el PNC en PND y ya se han ganado sus puntos, ¿no? La siguiente clase entonces me avisan igual que están avanzando y vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Hasta acá quedaríamos hoy, chicos. ¿Alguna duda que les haya quedado en alguna parte? ¿No? ¿Ninguna duda? No, sí. Ah, ok. Listo, entonces nos veríamos la siguiente clase, chicos. Traten de estar puntuales, por favor. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. No, sí. Chao, chao.